Dios la creó bajo el concepto de santidad y también de perfección. Y de eso está hablando aquí Job. Yo lo entiendo así, está describiendo la creación. Pero mire lo que dice el versículo 14. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. O sea, esto que nosotros consideramos como algo magnífico, algo pero tremendo, dice aquí Job que estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y mire cómo sigue. Cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Yo de verdad quedé maravillado, porque esto me da a entender a mí de que, estoy hablando a mí me llegó esto, es muy poco lo que conocemos del Señor. O sea, imagínense, lo que nosotros creemos que es lo mayor que Él ha hecho, aquí se describe como un pequeño susurro para nosotros, de testimonio para nosotros. Y después dice el final del versículo 14, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Entonces, a mí me dejó perplejo este pasaje, porque en realidad no conocemos nada a nuestro Señor. Y aquí se me vino a la mente, no sé, que conozco poco de la santidad de Dios, porque si yo conociera realmente cómo es Dios en su esencia de santo, yo también trataría de serlo, mucho más de lo que trato de ser ahora. Y así otras cosas más he querido comprender a través de este pasaje, pero me ha hecho sentir un insignificante que, que realmente, claro, no conocemos cómo es nuestro Señor, no conocemos o no logramos dimensionar su poder, su grandeza, en fin. ¿Será por eso que también la Biblia nos pide tener conocimiento, buscar el conocimiento? Yo creo que sí. Pablo repite muchas veces ese deseo y esa necesidad que debe tener el creyente. Así que hermanos, eh, esforcémonos en el estudio, que eso sea una motivación, conocer más a nuestro Señor. Y este pasaje de verdad que a mí me dejó muy impactado, impresionado. Ya pues, anótelo si también ha sentido lo mismo. Eh, Piénselo más en, en la intimidad de sus oraciones, de su estudio. Profundice más en estas palabras que dice Job. Ya, pues vamos a nuestro estudio, que la semana pasada fue bien de historia, parecía clase de cuarto medio, pero era necesario explicarlo, porque vimos la relación que tienen o que tuvieron estos pueblos antiguos con el pueblo de Israel, eh, cuando, por ejemplo, cuando vimos esta línea de tiempo, vimos la relación que estos tuvieron sobre Israel, partiendo por el imperio asirio, los neobabilónicos y los persas. Hasta aquí llega el relato del Antiguo Testamento, y después cuando se reanuda la narración con el Nuevo Testamento, nosotros vemos que Israel está bajo el dominio de eh, los romanos. Ahora, vimos y tratamos de explicar de que esta aparición de estos enemigos de Israel, en parte también es porque Dios utilizó a estos pueblos guerreros para castigar a su propio pueblo que había caído en absoluta rebeldía a través de la idolatría y paganismo y todo eso. Entonces, desde el punto de vista histórico, explicamos esta sucesión de imperios y la relación, la influencia que tuvieron sobre Israel, para poder entender el relato bíblico. Pero también vimos que desde el punto de vista lo vimos también desde el punto de vista de una profecía, y lo comprobamos ahí con el famoso pasaje ahí en Daniel capítulo 2, cuando Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Así que esta historia, que es paralela, que no está en el relato bíblico, está absolutamente relacionada
con, con la historia de Israel, y por lo tanto debe entrar en nuestro conocimiento para poder tener una mejor interpretación de nuestra Biblia, o cuando usted, digamos, se enfrente con su lectura, le ayude a poder entenderla. Específicamente lo que tiene que ver con los profetas mayores y menores, están todos relacionados con este periodo en donde Israel sufrió todas estas invasiones y estas guerras contra estos imperios enemigos. Eso fue lo que explicamos la semana pasada. Y anteriormente habíamos hablado y habíamos terminado el periodo de la... aquí. Habíamos hablado acerca del periodo de la monarquía, en donde teníamos dos periodos: el Reino Unido, en donde Israel estaba gobernado en un solo, bajo el mandato de un solo rey, y luego el quiebre que hay en este reino, lo que hace que Israel se divida en dos estados. Ahora vamos bueno, y eso produjo que Israel sufriera de la esclavitud y también del exilio. Fueron echados o sacados de su territorio y llevados cautivos, primero por los asirios, el reino del norte, y el reino del sur fue llevado cautivo por el imperio babilónico o babilonio. Eso fue lo último que vimos. Y vamos ahora a hablar acerca de el periodo que vamos a denominar el quinto ya a esta altura, el periodo de la restauración. ¿Por qué hablamos de la restauración? Porque durante este tiempo, aquellos que fueron llevados como cautivos tienen la oportunidad de regresar a su tierra de origen, es decir, a Canaán, y poder restaurar, reconstruir aquello que 70 años antes había sido destruido por el imperio, por el ejército de Nabucodonosor. Entonces, este periodo se llama así porque aquellos que fueron exiliados, aquellos que fueron expatriados, ahora reciben la repatriación, es decir, vuelven a su patria, a su territorio. Y vamos a hacer volver a repetir una información. Dice la Biblia que los últimos reyes, los últimos tres reyes que tuvo Israel o el reino del sur fueron Joacim, después Joaquín y finalmente Sedequías. Esos fueron los tres últimos reyes que gobernaron en el reino del sur. Acuérdense que a esta altura solamente existía este reino, el reino del norte ya había desaparecido. Dijimos que durante este reinado fueron el imperio, los babilonios, vemos ahí, el imperio babilonio era quien invadió a Israel. Y dijimos que esta invasión tuvo como resultado tres grandes batallas, las cuales se les denomina también las tres grandes deportaciones que sufrió la nación de Israel. La primera en el reinado de Joacim, la primera deportación ocurrió en el año 606 y antes de Cristo, y como dijimos, en esta oportunidad Daniel, y sus amigos fueron llevados como prisioneros a Babilonia. Bajo el reinado de Joaquín se produce la segunda deportación, por allá por el año 597, y en esta oportunidad, quien es llevado, quien es llevado como, quien es llevado prisionero es Ezequiel. Ezequiel y 10.000 judíos más.
Así dice, por ejemplo, anote ahí, Segunda de Reyes, capítulo 24, del 11 al 18. Y bajo el reinado de Sedequías tenemos la tercera y última deportación, en donde es llevado cautivo ya esto ocurrió en el año 586, y en esta deportación son llevados como esclavos ya gran número, gran cantidad de judíos. Pero ¿qué destacamos de este tiempo? Que en esta tercera invasión tenemos la destrucción del templo el que construyó Salomón. Estamos ahí, ¿se acuerdan? Ya, ahora, esto lo vimos, pero ahora estamos haciendo un detalle. Ahora, algo ocurre en la historia, y ya también lo hemos visto, en medio de esta deportación que sufrieron los israelitas. No solamente tuvieron que soportar que fueron llevados como esclavos, sino que también ellos fueron testigos del cambio, del cambio o del relevo que se produjo en el gobierno mundial o en el gobierno de la época. ¿A qué me refiero? Que en medio de esta operación de que los israelitas fueron llevados como esclavos, aparece el imperio persa, quien le quita el poder a los babilonios y se transforma en el nuevo imperio gobernante, dominante de la región. ¿Ya? Entonces, en medio del tiempo de la esclavitud de los israelitas, son testigos también de este reemplazo en lo que se refiere al gobierno extranjero. ¿Ya? Entonces, estando los judíos en Babilonia, se produce este reemplazo. El último rey o el último emperador que tuvo el imperio babilonio o babilónico es el de Belsasar. Ahora, este Belsasar es conocido. Si alguien se acuerda, leyendo el libro de Daniel, ¿quién es este Belsasar? El que vio la escritura en la muralla. Muy bien, muy bien. Daniel capítulo 5, si usted lee ese capítulo, ahí aparece este hombre. Entonces Belsasar es el último rey o emperador que tienen los babilonios, y es derrotado este rey y comienza el reinado de los persas. Eh, y de ahí viene el reinado de estos. ¿Quiénes son los más conocidos dentro del imperio persa? Tenemos, por ejemplo, a Darío, que luego tenemos a otro muy importante para nuestro estudio, que es Ciro. Después de Ciro, no me va a alcanzar, parece. A ver, lo voy a anotar aquí para tener más espacio. Ya, de ese color lo voy a poner para que se distingan. Estos son los emperadores persas. Darío es el primero. Después tenemos a Ciro. Después tenemos a un tal Cambises. Luego tenemos a otro Darío, Darío I. Voy a continuar abajito. Le sigue uno que nosotros debiéramos conocer o acordarnos, Asuero, y luego Artajerjes. ¿Le suena alguno de ellos? Asuero. Si usted ha leído el libro de Esther, ya debería acordarse, ¿cierto? Asuero. Sí, si leyeron el libro de Esther, deberían estar acordándose de estos nombres.
Entonces, este es como el panorama más detallado. Entonces, dice la Biblia que desde la primera deportación, o a ver, ¿cómo mejor eh, leamos por favor Daniel capítulo 9, versículo 2. Alguien, por favor. Daniel capítulo 9, ¿Ya? ¿Qué verso? el 1 y 2, a ver. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Muchas gracias. Con lo que ya hemos escrito ahora, ¿cómo podemos entender este pasaje que acaba de leer nuestra hermana Irlantina? ¿No ven que es interesante la historia para poder entender nuestra Biblia? Primero, que si nosotros leemos el capítulo 1 de Daniel, dice que Daniel fue llevado cautivo por Nabucodonosor, Sí. ¿ya? Es decir, que el inicio del capítulo del libro de Daniel gobernaban los babilonios. Pero ahora en el capítulo 9, Daniel dice que bajo el reinado de Darío. ¿Darío quién fue? Como Hijo tenemos del, ahí, hijo del rey Asuero. sí, pero dice ahí, a continuación de Asuero, dice de la nación de los Medos. los medos Medos. persas. ¿Ya? Ese es el otro nombre que se le da a este reino. Entonces vemos que aquí en el capítulo 9, y eso es lo que yo hablé y dije que los judíos habían sido testigos de este cambio, de este reemplazo de gobierno. Precisamente en el capítulo 9 vemos que Daniel ya no describe a Nabucodonosor ni a ningún babilonio, sino que habla acerca de los persas. Ahora, Darío fue el primer rey o fue, digamos, el que lideró el ejército para derrotar al último rey babilónico que conocemos como Belsasar. Dice entonces la Biblia que durante el reinado de Darío, Daniel encontró, versículo 2, dice que miró atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Tratemos de entender ese pasaje. Vamos a Jeremías. Jeremías capítulo 25. Jeremías capítulo 25, versículo 11. Dice así: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia En 70 70 años. años. ¿Qué está profetizando aquí Jeremías? Lo que dijo Jeremías, Daniel. Lo que después leyó Daniel, pero bajo el contexto de Jeremías, este profeta está profetizando estas deportaciones y el cautiverio que van a sufrir los israelitas una vez que sean llevados como esclavos fuera de su territorio. Nuevamente lo repite, capítulo 29, Jeremías, ahora el versículo 10 del capítulo 29. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar.
Ahora, Jeremías, mis queridos hermanos, cumple su ministerio durante el reinado de estos últimos reyes que tuvo el reino del sur. Durante este tiempo, Jeremías realizó su ministerio. Dice la Biblia que Jeremías comenzó a profetizar incluso mucho antes, desde el reinado de Josías. Jeremías vio a Josías, a Joacás y a estos tres que tenemos ahí, Joacim, Joaquín y Sedequías, esos últimos 5 reyes del reino del sur. Jeremías los conoció porque durante ese tiempo este hombre profetizó. ¿Y qué es lo que profetizaba Jeremías? Precisamente esto, el castigo que Dios iba a traer sobre el reino del sur, que ya hasta esa altura ya era un reino rebelde, al igual como lo fue el extinto reino del norte, ya el desaparecido. Entonces Jeremías está hablando de que el castigo que iban a sufrir los israelitas iba a ser de 70, no tan solamente las invasiones de su territorio, sino que aquellos que iban a ser llevados como esclavos, ese periodo de cautiverio, de esclavitud, iba a durar 70 años. ¿Ya? Anoten otro pasaje, Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 20 y 21, relata también lo mismo. Entonces, ya tenemos, o sea, ya sabemos que sabemos que Jeremías lo entrega como una profecía en el tiempo de Jeremías. Pero en el tiempo de Daniel vemos que este hombre lee esta palabra, lee cuando estos 70 años estaban en desarrollo. Y este hombre entiende, Daniel, que ese tiempo ya estaba pronto a que se cumpliera. Entonces, si nosotros consideramos la primera deportación, que fue en el año 606, hasta el decreto del rey Ciro, que es el segundo que tenemos aquí, desde Joacim hasta, hoy me salió chueca la línea, pero ahí ustedes, tenemos aquí que se cumple el tiempo del cautiverio de 70 años. Ese periodo de 70 años que vimos que profetizó Jeremías, y que Daniel leyó y me imagino que rogaba porque se cumpliese el tiempo de ese retorno, ¿ya? El tiempo del final del periodo de la esclavitud, pero y también el retorno. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces, vamos viendo el contexto, tanto del libro de Jeremías como el libro de Daniel. Entonces, desde la primera deportación que ocurrió bajo el reinado de Joacim en el año 606 hasta el reinado de Ciro, se cumplen estos 70 años. Ahora, vamos al libro de Esdras. Esdras capítulo 1. Ahora, en nuestra Biblia nosotros a Esdras lo tenemos bien adelante, ¿cierto? Pero si nosotros lo ordenamos cronológicamente, Esdras debiera estar casi al final del Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces eso nos indica que los libros, el orden que tenemos de los libros de nuestra Biblia no son cronológicos. Mire lo que dice Esdras, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 1 al 4. En el primer año, ¿de quién? De Ciro. ¿De quién estamos hablando? El rey persa, como dice ahí. ¿Ya? Entonces quiere decir que Esdras es un personaje que está en el periodo de la... ¿Quién dijo? ¿Cómo? ¿El cautiverio? Del cautiverio, muy bien, de la esclavitud. La hermana Lina no prendió el micrófono, no alcanzó. Cautiverio.
Hizo una mima, claro, una mímica. Entonces, dice ahí, en el primer año del rey Ciro, rey de Persia, entonces, bajo el contexto histórico, vemos que Esdras entonces está relatando en el tiempo del cautiverio, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. ¿Qué palabra es esa que dijo Jeremías? En 70 años. Mire, Los 70 mire, años. los 70 años, dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Ya? Bueno, versículo 4 dice, y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdele a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Lo que nosotros leímos en Jeremías fue, cierto, la profecía de un castigo de esclavitud de 70 años. ¿Ya? Pero en el otro que repetimos, o que se repite en Jeremías en el capítulo 9, Dios dice también que terminado este periodo de 70 años, se iba a acordar nuevamente de su pueblo y los iba a hacer retornar. Y lo que acabamos de leer nosotros aquí en Esdras está hablando del cumplimiento de esa promesa. Mire cómo dice ahí en el versículo 1 que despertó Jehová el espíritu de Ciro, aquel gobernante persa que en ese momento tenía poder sobre los judíos. Y él permite que estos cautivos puedan repatriarse hacia su territorio original, el de Canaán. Entonces vemos, hermanos, que la profecía que nosotros leíamos en Jeremías, la cual Daniel la leyó, rogó por ella, en pleno periodo de esclavitud, vemos que aquí en el libro de Esdras se cumple. Entonces, tenemos ahí que el cautiverio de 70 años termina en el gobierno de Ciro a través del famoso decreto, como dice ahí el título en nuestras Biblias. Entonces, el decreto de Ciro permite que aquellos que fueron llevados cautivos puedan ahora retornar nuevamente para edificar la región, pero por sobre todo la destruida ciudad de Jerusalén. 70 años entonces se cumplen, y es lo que nosotros vemos aquí en Esdras. Entonces, tenemos que, así como hubieron 3 deportaciones, también hubieron 3 retornos. Y el primero de ellos es el que se menciona aquí. El rey Ciro firma este decreto, autoriza que los judíos puedan regresar, pero también él señala que estos viajeros recibieran ayuda para que de esta forma pudieran reconstruir su ciudad que había estado abandonada por 70 años. Eso es lo que dice en el versículo 4. Aquellos que se queden, ¿ya?, colaboren, ayuden, dice, a estos hombres. Ayuden con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, es decir, para la reconstrucción tanto del templo, como bien dice ahí, la cual está en Jerusalén. Entonces, hermanos, aquí en el libro de Esdras se cumple estos 70 años. Junto con este decreto, nosotros vamos entonces a considerar el primer retorno. El primer retorno de los cautivos. Este retorno está fechado en el año 538.
Ahora, ¿a quién tenemos aquí? Aquí tenemos un personaje muy importante. La Biblia habla acerca del mismo libro de Esdras, habla de que Zorobabel fue el encargado de dirigir esta, esta, fue el encargado de dirigir este plan de vuelta a casa, llamémoslo así. Anoten ahí, Esdras capítulo 2, versículo 1 al 70, o en realidad todo el capítulo 2, narra, narra ese inicio de esta, de esta vuelta. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió aquí con la llegada de esta parte? Porque, bueno, esa es otra cosa que también debemos destacar, que no todos los judíos quisieron regresar a la región de Canaán. Muchos de ellos se quedaron cómodos viviendo con los persas. Y uno de ellos es muy famoso, uno de esos que no quiso retornar, Mardoqueo. ¿Sabe usted quién es Mardoqueo? Tío de Esther. El tío de Esther. Mardoqueo fue uno de esos que no quiso volver. Entonces, en la primera vuelta, que es lo que, como dije, que es lo que describe en el capítulo 2, tenemos, por ejemplo, en el capítulo 3 se nos habla acerca de que este grupo de judíos restauraron el altar del templo y por lo tanto se volvieron a activar los sacrificios en este lugar. Habla en el capítulo 3, versículo 4, que dice, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. ¿Ya? Entonces, este primer grupo de israelitas que se repatriaron, lo primero que hicieron, edificaron el altar y volvieron a celebrar los rituales que Dios les había encomendado, sacrificio y, como vemos aquí, la fiesta solemne de los tabernáculos. Del versículo 8 en adelante al versículo 13 habla de la colocación de los cimientos del templo para volver a reconstruirlo. Ahí habla de ese pasaje muy bonito, cómo se emocionan, cómo el pueblo clama, cómo el pueblo grita de alegría. Es muy lindo ese pasaje. Me hace recordar, bueno, la iglesia de Concepción, de la cual soy originario, también tuvo el mismo episodio que Trapiales. Nosotros también sufrimos un incendio y cuando comenzamos a reconstruir nuestra iglesia, también mucho lloramos al ver el trabajo y las ganas de poder levantar nuevamente el templo. Y me imagino que lo mismo sucedió en Trapiales, cuando también pasó esto. Así que es un pasaje que nos puede hacer recordar esos momentos tristes, pero que finalmente nos alegraron. Y ver ahora que tanto la iglesia de Concepción como la nuestra son templos que nuevamente se reedificaron. Así que léalo y a lo mejor va a tener lindos recuerdos. ¿Qué otra cosa más? Miren, en el capítulo 6 se dice que volvieron a celebrar también la Pascua, esta gran fiesta que tiene en su memoria el pueblo de Israel. Capítulo 6, versículo 19, dice, y también los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero. ¿Ya? Entonces todo esto aconteció en este primer retorno. Ahora, para que usted tenga conocimiento, durante este tiempo tenemos aquí las profecías de Ageo y Zacarías. Esto es algo que vamos a hacer también, ya que hemos hecho una línea de tiempo general del Antiguo Testamento. Ahora nos corresponde ubicar los libros para poder tener ese orden cronológico. ¿Ya? Pero para que tenga conocimiento,
durante este tiempo del primer retorno, tenemos la profecía de Ageo y Zacarías, dos profetas menores que ya conocemos. Ahora, bajo el reino de Artajerjes, el último que tenemos aquí, se produce el segundo retorno. Ahora, aquí hay una cosa interesante porque entre el primer retorno y el segundo fueron muchos años, porque el segundo retorno está fechado en el año 458. Por lo tanto, nos da a entender a nosotros que lo que les expliqué delante, que al parecer no todos los israelitas, no todos los judíos tuvieron este deseo de retornar a su tierra, porque muchos de ellos estaban bastante cómodos ahí en, en, en los dominios persas. Ya, entonces, bajo el reinado de Artajerjes I, tenemos el segundo retorno. Leamos Esdras capítulo 7, dice así, versículo 1, pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, ya no es Ciro, ya no es Darío, sino que aquí aparece este gran personaje Persia. llamado Esdras, ¿sí? Rey de Persia, dije. Bien, gracias, hermana. Dice, bajo el reinado de Artajerjes, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc. Bueno, ahí hay un recuento de la familia de este hombre. Versículo 6, este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él, dice, con Esdras, versículo 7, subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel. Entonces lo que tenemos aquí en el capítulo 7 del libro de Esdras es este segundo retorno para que un nuevo grupo de judíos fuera nuevamente repatriado o se uniera a los que ya habían vuelto en el primer viaje junto con Zorobabel. Ahora aquí en Esdras tenemos un segundo grupo. Y también tenemos el registro de un tercer retorno. Tercer retorno, dije, no retiro. No retiro del 10%. Este es un retorno. No le gustó mi chiste al Mauricio. Está el registro también de un tercer retorno. Y ese es el que tenemos en el libro de Nehemías. Vamos al libro que está a continuación de Esdras. Y Nehemías capítulo 2, versículo 1, tenemos aquí el relato de este tercer retorno. Dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, es decir que este tercer retorno se hace efectivo también bajo el reinado de Artajerjes, el mismo rey que permitió que Esdras comandara el segundo retorno. Entonces, anote ahí desde el versículo 1 hasta el 10, habla acerca de esto. Entonces, el tercer retorno, que lo tenemos como fecha en el 445, vemos que está comandado por Nehemías, otro hombre importante, y que ya ahora usted sabe que la historia de Nehemías está en el contexto de la restauración. Ya específicamente, Nehemías fue quien lideró el tercer retorno de estos cautivos. Ahora, bajo las órdenes de Nehemías, tenemos ahí la reedificación de los muros de Jerusalén. Es lo que sale, por ejemplo, desde el capítulo 2, versículo 11, hasta el final del capítulo 3.
¿ya? Esa gran obra que fue la reconstrucción o la reedificación de los muros de Jerusalén se llevó a cabo bajo el mandato de Nehemías, desde el versículo 11 del capítulo 2 hasta el versículo 32 del capítulo 3. Y también bajo o en el contexto de este tercer retorno, de este tercer grupo de judíos, tenemos aquí este pasaje que yo lo encuentro maravilloso y que también me emociona, es el del capítulo 8. ¿Lo ha leído? Ese cuando Esdras lee la ley por horas, ¿o no? Qué lindo, ¿no? Horas, horas y horas leyendo, y la gente, los oyentes, eh, no sé, quebrantados, eh, no sé cómo, pero es muy emocionante. Bueno, bajo este retorno es que tenemos este lindo pasaje ahí en Nehemías. Y de esta manera termina el relato del Antiguo Testamento. Por lo tanto, estamos diciendo de que en el tiempo de de Nehemías, podemos también ubicar la profecía de Malaquías. Entonces, de esta forma, entonces, hermanos, termina el relato del Antiguo Testamento, con la descripción de la vuelta a casa de gran parte o gran número de judíos, los cuales obviamente Jehová permitió que volvieran, porque así él lo había dicho. Ese castigo iba a durar solamente 70 años. Y de aquí en adelante comienza la reestructuración o el renacimiento, está bien dicho, ¿no? De volver de volver a nacer, del nuevo Israel. ¿Y por qué digo el nuevo Israel? Porque es el Israel que después nosotros damos vuelta las hojas y nos encontramos ya en el libro de Mateo, con un nuevo Israel. Bueno, ese Israel que usted ve en el Nuevo Testamento es el que nace producto de este trabajo, de estos judíos que retornaron desde el cautiverio. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Se entiende? ¿Quedó alguna duda? Bueno, un dato más. Aquí hay un rey que también nosotros lo conocemos. Y hay una historia la historia de Esther se ubica bajo el reinado del rey Asuero. Entonces, en el reinado de Asuero, nosotros tenemos el relato del libro de Esther. Entonces, cuando a usted le pregunte de qué se trata el libro de Esther o cuál es el contexto del libro de Esther, ellos están posicionados en el cautiverio. O mejor dicho, fueron esos judíos que no quisieron retornar a Israel, junto con aquellos que comandó Zorobabel, Esdras y Nehemías. Todo lo que se narra en Esther, toda esa historia de esos judíos está ubicada geográficamente en el territorio de los persas, y son aquellos judíos que no quisieron retornar. Ahora, eso lo voy a explicar de esta manera. Había una pequeña tareita y yo lo voy a través de esto. Yo hice este pequeño mapa. Bueno, ya a esta altura no hay que explicar de que estas son las tierras bíblicas, ¿cierto? Este territorio que tenemos aquí es el actual Israel. Esto usted, hermano, se lo debe saber de memoria.
Por aquí tenemos el actual Egipto. ¿Ya? Esto que nosotros tenemos por aquí es Irak. La semana o hace un par de días alguien habló acerca de Siria. Siria está ubicado por aquí. Esto actualmente es Jordania. Perdón, esto es Irán e Irak, se encuentran por aquí, en esta zona. Esto que está aquí actualmente es Arabia Saudita. Esto debiéramos ya de conocerlo. Ahora, esto que tenemos aquí nosotros es el panorama de la época del cautiverio. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? Bueno, Jerusalén, esta es la región que fue invadida, y aquí tenemos la ubicación geográfica a donde fueron llevados. Daniel, Ezequiel fueron llevados a Babilonia, y Esdras, la historia de Esdras, también transcurre en este lugar, en Babilonia. Ahora, la historia de Esther y de Nehemías está mucho más lejos. Está en un lugar llamado Susa. Susa era la capital del reino de los persas. ¿Ya? De aquí aquí en esta ciudad es donde de donde Nehemías retorna, pero es aquí en este lugar en donde transcurre la historia de Esther. ¿Ya? Entonces, ahora, Jeremías también arrancó o lo llevaron a Egipto. ¿Ya? Estos son los grandes personajes de este periodo de la restauración. Entonces, para que usted tenga una idea, este mapa nos va a ayudar para poder entender hacia dónde, cómo fueron esparcidos. Y con esto usted se puede dar cuenta de que grande fue el castigo que recibieron estos israelitas. ¿Ya? Qué dolor tremendo el ser obligados a salir de su territorio y ser llevados a un lugar ajeno. Bueno, esto es lo que ellos tuvieron que sufrir, esto es lo que ellos tuvieron que recorrer para poder, para cumplir, digamos, con el trabajo no voluntario de la esclavitud. ¿Ya? Entonces, desde estos lugares es que comenzaron a regresar estos pocos, como dije, estos pocos judíos a su tierra de origen. Ahora, entendiendo nosotros este mapa, podemos nosotros leer, vamos al libro de Hechos. Hechos, donde se relata la fiesta de Pentecostés. Mire, ¿ha leído usted este pasaje en Hechos capítulo 2? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén, miren, judíos, varones piadosos y de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados. Y mire abajo, leamos todo. Versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Mire, y aquí todos estos que se describen aquí son judíos, son israelitas, pero de orígenes distintos. Mire, dice ahí que en versículo 9 que hay judíos partos, hay judíos medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. ¿Cómo podemos entender eso?
ahí hay una descripción de judíos de distintos lugares, de distintos orígenes. ¿Cómo es posible que haya ocurrido eso? Bueno, eso que usted ve ahí, hermano, es el producto, es el resultado de que muchos judíos no retornaron y no retornaron, sus antepasados no retornaron junto con Zorobabel, Esdras y Nehemías, sino que decidieron quedarse en estos lugares y comenzaron a multiplicarse lejos de la tierra de origen. ¿Ya? Entonces habla aquí de que judíos de Babilonia o de Mesopotamia, es decir, de esta región. Habla de judíos en Capadocia, el Ponto, en Asia. Ya habla unos que se asentaron mucho más lejos. Ahora, todos estos, de orígenes distintos, pero que finalmente eran judíos, dice aquí en el capítulo 2 que fueron a Jerusalén con el motivo de celebrar, ¿qué cosa? La fiesta de Pentecostés. Una fiesta que era obligatoria para los judíos que debían ir a la ciudad de Jerusalén. Entonces, todos estos, de orígenes distintos, pero que finalmente son judíos, para la celebración de esa fiesta es que ellos viajaron hacia Jerusalén. Y bajo ese contexto, hermano, es que lo que sucede con aquellos que recibieron el Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo les entregó esta posibilidad de hablar en distintos idiomas, con el propósito de que estos extranjeros, entre comillas, pudieran entender su mensaje o lo que ellos hablaban. ¿Se entiende lo que trato de explicar? Entonces, ven que aquí nuevamente necesitamos un poco de historia, en este caso en el libro de los Hechos, para poder entender lo que nos habla ese pasaje, y esa historia es la que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. Bueno, eso es. ¿Algún comentario? ¿Sigue enredado o no? Bueno, No. si hay dudas, como siempre, si hay dudas, siempre está a la disposición para poder resolverlas. Bueno, mis queridos hermanos, y de esta manera entonces, con lo que nosotros explicamos aquí en cuanto al retorno, a la repatriación o a la restauración, como le pusimos como título, con este periodo entonces termina el relato de el Antiguo Testamento. ¿Ya? Y ahora nos enfrentamos a un vacío tremendo, porque hay un gran paso entre lo que usted lee en Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Hay un gran paso entre lo que se relata en ese libro y lo que usted comienza a leer en el Evangelio de Mateo. Hay mucha diferencia en cuanto a lo cultural, en cuanto al gobierno. El Antiguo Testamento terminan los israelitas gobernados por los persas, pero en Mateo están gobernados por los romanos. En lo que es religión también es muy distinto. En el Antiguo Testamento, en Malaquías, todavía se habla de los sacrificios, de los sacerdotes, pero resulta que leemos en el Nuevo Testamento que aparecen un Sanedrín, aparece una sinagoga, y eso no se nombra en el Antiguo Testamento. ¿Cómo explicamos eso? O que lean el libro. ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo lo explicamos? ¿Ya? Entonces, ese es el gran vacío al cual nosotros nos vamos a enfrentar, pero que también lo vamos a estudiar en este tiempo de estudio bíblico. Así que, de esta manera, hermanos, termina el relato del Antiguo Testamento. ¿Ya? La próxima semana vamos a hacer un repaso rapidito de todo esto que hemos hablado. Todo lo que hemos hablado, estas 5 o 6 clases, las vamos ahora ya a condensar, ¿ya? Y vamos a armarnos ya el panorama general de la historia del Antiguo Testamento. Y nos vamos a preparar para estudiar ese periodo que no sale en la Biblia, pero que nos va a ayudar para poder relacionar la historia del Antiguo Testamento con la historia del Nuevo Testamento. ¿Ya? Así que la próxima semana vamos a hacer ese repaso
de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Lo relacionado con el Antiguo Testamento. Ya pues, ¿quedamos hasta ahí? Muchas gracias, hermano Walter. Gracias, Walter. No, por favor, si esto es un placer para nuestra iglesia, así que ánimo nomás, ánimo, sigamos con el entusiasmo que nos dure mucho tiempo. Amén. Ya pues, Amén. terminemos, ¿les parece? Amén. Amén. Hermano Orlando, desde Villa Lelbún, por favor. Ya, mi hermano, despídanos en oración. Ya. Oremos, hermano. Dios Todopoderoso, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de comunicarnos y aprender de tu palabra, Señor. Todo esto es un repaso a nuestra mente, Señor, que tenemos que leer la Biblia y entender todos los pasajes que se relatan. Y te damos gracias por la oportunidad que tenemos de cada día ir aprendiendo un poco más. Te pido por todos mis hermanos que pudieron estar en esta clase y por todos esos hermanos que no se pudieron conectar. Te pido que nos prepares la mente para la próxima clase con gran gozo, Señor. Todo esto lo doy gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El corazón humilde podrá conocerte. El corazón contrito tú no despreciarás. Reconozco que soy pecador. Lávame de toda mi maldad. Soy un sacrificio en el altar. Me quebranto sobre